¿Qué tal, estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y este trabajo ha sido en colaboración con la profesora Ángela Ore Escalante, que ha tenido la amabilidad de brindarme sus trabajos para poder realizar este video. Los docentes o estudiantes que deseen hacer alguna consulta sobre alguna actividad, quizás sesión, pueden contactarse con ella mediante este correo electrónico. Muy bien, entonces empezamos. Recuerden que estamos haciendo la experiencia de aprendizaje número 2, que tiene por nombre Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. El tema 1, que corresponde a la actividad 7 de esta experiencia de aprendizaje, es: explicamos la formación y composición del suelo para proponer acciones de protección contra su degradación. La competencia que se va a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión es que ustedes, estudiantes, expliquen la formación y composición del suelo para proponer acciones de protección contra la erosión y degradación también. Muy bien, estudiantes, empezamos. Primero vamos a analizar la situación significativa, estudiantes. A ver, dice: en la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales y de salud a nivel local, regional, nacional y también mundial. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que a partir de esta emergencia sanitaria, todas las personas, ¿verdad? Estamos sufriendo de dinero, de ingresos económicos, ¿verdad? También estamos sufriendo de salud, porque hoy en día, por la pandemia, ¿verdad? Muchas personas estamos agravando nuestra salud, incluso llegando a la muerte. Entonces, eso está sucediendo en todo el mundo, no solo en nuestro país o en nuestra localidad. Sin embargo, estudiantes, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. Es decir, ¿verdad? Que están utilizando recursos para generar dinero mediante actividades, mediante trabajos. Entonces están realizando otros trabajos. En este contexto de incertidumbre, dificultades económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos, estudiantes, sobre las acciones que podríamos realizar. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de nuestra familia y comunidad? Recuerden que cuando hablamos a través del uso sostenible es utilizar adecuadamente y responsable, ser bien responsables en el uso de estos recursos. Muy bien, estudiantes, después de leer la situación significativa, pasamos a la primera pregunta. Nos dice, ¿verdad? ¿Consideras importante proteger nuestros recursos naturales? ¿Por qué? Recuerden que cuando hablamos de recursos naturales son todo lo que nos brinda la naturaleza. ¿Qué nos brinda la naturaleza? Muy bien, suelos cultivables. Gracias a estos recursos naturales nosotros nos alimentamos de diferentes frutas, de diferentes alimentos, ¿verdad? Gracias a estos recursos naturales nosotros tenemos lagos y ríos para poder regar nuestros cultivos, para poder bañarnos, para recrearnos, para que habiten diferentes tipos de peces y alimentarnos de esos peces. Tenemos las playas, ¿verdad? Para ir a visitar, para pasear, para pescar. Tenemos los bosques. Gracias a estos bosques también tenemos algo de distracción. Gracias a estos bosques conocemos gran variedad de plantas, gran variedad de animales. Igual con los minerales, ¿verdad? Gracias a los minerales existe la minería formal, la minería responsable. Tenemos cuevas, tenemos manglares, tenemos flora, todas las clases de plantas, tenemos fauna, todas las clases de animales. Todo esto, estudiantes, nos brinda la naturaleza. A todos ellos llamamos recursos naturales, porque lo usamos. Muy bien, entonces
La pregunta es, ¿consideras importante proteger nuestros recursos naturales, todos estos recursos? ¿Por qué? ¿Por qué, estudiantes, sería importante proteger todos estos recursos? Imaginemos que no lo hagamos. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, observemos esta imagen de aquí. Si no protegemos nuestros recursos, muy bien. No hay suelos cultivables. ¿De dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a cultivar? No va a haber lagos y ríos, se van a secar. ¿Dónde van a habitar los peces? ¿Dónde te vas a recrear? No va a haber flora, no va a haber fauna, no va a haber muchos de los recursos que nosotros estamos usando. No solo para la alimentación, para construir cosas, para nuestra vestimenta, ¿verdad? Entonces, estudiantes, después de haber escuchado y analizado todo esto, ustedes van a escribir su respuesta de que si consideras importante proteger nuestros recursos naturales, ¿por qué? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos emprender y a la misma vez cuidar nuestro suelo? Es decir, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros podemos crear un nuevo trabajo para generar ingresos económicos, pero a la misma vez cuidar nuestro suelo, no destruir nuestro suelo? Muy bien, pero primero vamos a decir cómo podemos emprender con el suelo. Entonces, por eso vamos a observar cuáles son los usos del suelo. El recurso suelo es usado en muchas actividades, como la agricultura. Muy bien, podemos emprender sembrando algo, ¿verdad? También para la ganadería, podemos criar cierta cantidad de animales. Para la minería, ojo, para la minería responsable y sostenible, no la informal, o para alguna recreación, entre otros. Muy bien, estudiantes. Entonces, imaginemos, queremos emprender mediante la agricultura, queremos sembrar algún producto que necesite la población. Entonces, ¿cómo voy a proteger este suelo? A través de la agricultura. Recordemos, estudiantes, que el suelo es algo vivo. En él habitan muchos seres vivos. Vemos, si los microorganismos mueren, recordemos que en el suelo hay muchos microorganismos que necesita el suelo. Si los microorganismos mueren, el suelo también se muere. No servirá para mantener el crecimiento de las plantas. Si no hay microorganismos en el suelo, obviamente no van a crecer plantas, estudiantes. Es por eso que siempre hay que devolverle los nutrientes que le sacamos con cada cosecha. Recordemos, esto es una forma de proteger nuestro suelo mediante la agricultura, cada vez que estamos cosechando. Recordemos también cuando aquí dice, ¿verdad?, devolver los nutrientes. ¿Y cómo devolvemos los nutrientes al suelo? Muy bien, entonces vamos acá. ¿Qué es un abono orgánico? Vamos a colocar abono al suelo. El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos de vegetales, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica. Abono orgánico. También existe el abono inorgánico, ¿verdad? Que sí es bueno, pero imaginemos, estudiantes, que ustedes siempre coman comida chatarra, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Van a sufrir alguna enfermedad, ¿verdad? Imaginemos que en el suelo también siempre le agreguemos abono inorgánico, obviamente el suelo también se va a enfermar, se va a volver poco a poco infértil, o puede causar erosión también en algunos casos. Lo recomendable es utilizar abono orgánico. Muy bien, entonces, estudiantes, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo cuidar el suelo mediante la agricultura. Entonces, ustedes van a responder, van a colocar su respuesta. ¿De qué manera podemos emprender y a la misma vez cuidar nuestro suelo? Tienen varios ejemplos. Si quieren emprender mediante la agricultura, van a colocar, ¿no?, que van a sembrar exactamente. Quieren emprender con la ganadería, entonces, ¿qué van a hacer? Con la minería, ¿qué van a hacer? Son ejemplos que ustedes tienen que colocar acá, estudiantes, siempre sustentando sus respuestas. Seguimos, estudiantes. Respondemos después de analizar un video. El video. A ver, aquí le estoy dejando el link en los comentarios del video. También se va a quedar pegado el link para que ustedes simplemente puedan copiar y pegarle en alguna página para poder ver el video. No se preocupen. En el Word también se le va a enviar, va a estar ahí pegado el link para ustedes. A ver, ¿de qué trata el video, estudiantes? Mira,
Aquí está un screenshot del video, el suelo. ¿Por qué debería importarme el tema? ¿Por qué debería importarte el suelo? En este caso, estudiantes van a colocar su respuesta. Ya hemos hablado en la anterior diapositiva, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la microbiología del suelo? Profe, cuando hablamos de la microbiología estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de bacterias, hongos, claro que sí. Profe, si las bacterias son malas, no, no son malas. Hay muchas bacterias que son buenas, incluso hay bacterias buenas en nuestro organismo que nos ayudan. Hay bacterias en nuestra flora intestinal que nos ayudan a nosotros. Hay bacterias en algunos alimentos, pero en este caso estamos hablando del suelo, estudiantes. Hay bacterias buenas que están en el suelo. Hay bacterias que ayudan al suelo. Hay bacterias que degradan materia orgánica, animales, plantas. Lo degradan devolviendo esos minerales al suelo para que el suelo sea rico en minerales. Hay bacterias que fijan nitrógeno al suelo para que la planta pueda nutrirse con nitrógeno. Entonces, sí es importante, estudiantes. Pero acá dice, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la microbiología del suelo? Observando el video, estudiantes van a poder responder esta pregunta. Lo dice claramente. ¿Qué funciones cumple la materia orgánica en el suelo? También, ¿verdad? También lo hemos mencionado. Muy bien, después de observar y analizar el video, estudiantes, ustedes van a ser capaces de responder estas tres preguntas. Muy bien, estudiantes, seguimos en la siguiente pregunta. ¿Cómo se forma el humus y cuál es su importancia en relación al desarrollo de las plantas? Ustedes me dirán, profe, ¿qué es humus? Estamos hablando de abono orgánico, estudiantes. Muy bien, abono orgánico, ¿verdad? Ah, el abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, vegetales. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma el humus? Acá tenemos el humus, miren, pueden observar. Ustedes me dirán, profe, pero hay lombrices, está malogrado. Esto es el humus. Cuanto más lombrices hay, es mejor. Acá en esta imagen, ¿verdad? La pregunta es cómo se forma el humus. En esta imagen podemos observar, mira, cáscaras de diferentes materia orgánica. Mira, acá podemos observar tomate, frutas, hojas. Todo esto se va a descomponer. Al descomponerse va a ir apareciendo estas lombrices. Estas lombrices van a hacer ese trabajo para convertirse después en esto. Humus, abono orgánico. Entonces, estudiantes van a leer el texto. En el texto claramente dice cómo se forma el humus. Ya sabemos exactamente qué es el humus mediante imagen. Ya sabemos qué hay en el humus. Y este humus es un buen abono. ¿Para qué? Para las plantas, para que crezcan fuertes. Entonces, estudiantes, ustedes van a responder cómo se forma el humus, cuál es su importancia en relación al desarrollo de las plantas. En el texto, estudiantes, ahí está toda la información. Aquí les estoy dando una pequeña ayudadita. Seguimos, estudiantes. ¿Qué función cumplen las plantas en relación a la erosión del suelo? Pero primero debemos de definir, ¿verdad? ¿Qué es erosión para poder responder a esta pregunta? Dice, la erosión es el desgaste que sufre la superficie de la tierra en acción de las fuerzas naturales. Profe, ¿a qué nos referimos con fuerzas naturales? Muy bien, el viento causa erosión. La excesiva lluvia, la excesiva agua causa erosión. La temperatura, el calor causa erosión. Entonces, son muchos factores que causan erosión. Incluso nosotros también causamos erosión con las actividades que hacemos. Pero eso es para otra pregunta. Profe, ¿acá qué hacen los animalitos? Muy bien, también causa erosión. En este caso, el exceso o sobrepastoreo, ¿verdad? Causa erosión. Son muchos factores que causan erosión, estudiantes. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué función cumplen las plantas en relación a la erosión? A ver, observemos la imagen. ¿Acá hay plantas? No, profe, hay erosión. Acá hay plantas, ya están muertas, profe. Va a haber erosión. Profe, en esta imagen, profe, en la mitad no hay plantas, en la otra mitad sí hay. ¿Dónde hay erosión? Donde no hay plantas, profe. Y donde hay plantas, no hay erosión. Ah, entonces la relación, ¿cuál sería? Donde no existe plantas, hay erosión. Donde sí existe plantas, como esta imagen de aquí, mira qué hermoso paisaje, no hay erosión.
Entonces la pregunta es, ¿qué función cumplen las plantas en relación a la erosión del suelo? Ya tienen una idea. Leen el texto, estudiantes, y se van a dar cuenta de todo esto y van a colocar su respuesta aquí. Hacemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos proteger los suelos de la degradación? ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, estudiantes. Cuando hablamos de degradación, podemos hablar también de erosión. ¿Ya? A ver. ¿Por qué debemos proteger los suelos de la degradación? Entonces debemos definir exactamente qué es degradación. ¿Profe, es erosión? ¿Sí? La erosión es parte de la degradación. Entonces vamos a definir qué es degradación. Profe, degradación de los suelos. En términos generales, la degradación del suelo provoca alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de sostener una agricultura productiva. Profe, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de degradación estamos diciendo que el suelo está perdiendo nutrientes, ya no es fértil, se está volviendo infértil, no va a crecer las plantas como siempre ha crecido. Ah, ya, muy bien, eso es degradación. Ahora, ¿por qué debemos proteger los suelos de la degradación? Muy bien, estudiantes, para apoyarnos nada más. Acá observemos una imagen. Nosotros queremos criar un cierto tipo de ganado, en este caso ganado vacuno. Si hay degradación en el suelo, ¿dónde van a pastar estos animales? Porque si hablamos de degradación, el suelo va a ser infértil, no hay plantas. Otro ejemplo. Profe, acá podemos ver dos imágenes. Ambos son plantas de la misma especie. Estamos hablando del maíz, ¿verdad? Mira, acá hay un maíz hermoso, verde, vigoroso, fuerte. Ya le están saliendo las espigas para reproducirse. Profe, pero acá el suelo está seco, las plantas están moribundas, no ha crecido, no ha crecido de forma pareja, ya se están muriendo. ¿Dónde creen ustedes que en las dos imágenes ha habido degradación del suelo? Ya sabemos que cuando hablamos de degradación, que el suelo es infértil. Y en un suelo infértil, obviamente una planta no va a crecer como, como debería ser, ¿verdad? Hasta producir sus frutos. Entonces, un suelo con degradación, un suelo sin degradación. Ustedes van a responder, ¿por qué debemos proteger los suelos de la degradación? Ya le he dado dos ejemplos, estudiantes. Seguimos. ¿De qué manera el hombre contribuye a la degradación del suelo? ¿De qué manera ustedes, nosotros, contribuimos a la degradación del suelo? Ya sabemos qué es degradación, estudiantes. Observemos tres imágenes, nada más como ejemplo, porque hay más. Ya hemos mencionado, ¿verdad? El sobrepastoreo. Cuando hablamos del sobrepastoreo, estamos hablando también de una posible erosión, ¿verdad? Y si hay erosión, también va a haber degradación del suelo. Entonces, un sobrepastoreo, ojo, un sobrepastoreo, no estamos hablando de pastoreo, sobrepastoreo, sobre un suelo. Siempre estos animales están pastando sobre un suelo. Va a haber degradación del suelo. Poco a poco, al pasar el tiempo, este suelo se va a ir degradando. Profe, ¿y esta imagen qué es? Observemos, a ver, un suelo con mucha lluvia se está degradando. Cuando hay gran cantidad de agua, el suelo también se va a degradar. Profe, acá me hay un clima bonito, hay sol, nubes y hay pasto bastante. Muy bien, acá no hay degradación del suelo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? Y acá, mira, escuchen, perdón, lean, cambio climático. El cambio climático obviamente va a producir en algunas zonas excesiva lluvia, ¿verdad? Entonces, la excesiva lluvia va a causar degradación del suelo. Profesor, pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con la lluvia? O sea, si la pregunta dice, ¿de qué manera el hombre contribuye? Estamos hablando del cambio climático, estudiantes. Por eso que hay excesiva lluvia. ¿Quién causa el cambio climático? Nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo, estudiantes? Estamos provocando el efecto invernadero, ¿verdad? La alteración de esta. Mediante
los gases invernaderos. Nosotros estamos produciendo gases invernaderos por diferentes actividades que hacemos. Nosotros estamos provocando que ocurra este cambio climático y por ende la degradación del suelo. Nosotros estamos haciendo que en algunas zonas llueve por el cambio climático de forma excesiva. Nosotros estamos haciendo que en algunas zonas haya elevadas temperaturas, sequías. Estamos haciendo degradación del suelo. Entonces ustedes van a relacionar de qué manera nosotros estamos contribuyendo al cambio climático y a la degradación del suelo. Es una cadena, estudiantes. Profe, pues vemos esta imagen. A ver, observemos alrededor. Profe, hay árboles, hay vegetación. Sí, ¿verdad? Y esta zona, profe, minería. Miren lo que pasa con el suelo. No hay ni una sola planta. Miren qué pasa con el agua, la coloración. ¿Ustedes creen que después que todos estos mineros se vayan del lugar, ustedes creen que al mes o al año crezcan la misma cantidad de plantas que habían antes? No, ¿verdad? Porque este suelo ya está degradado. Se va a demorar mucho tiempo para que vuelva a ser una zona verde. Muy bien, son ejemplos de cómo nosotros estamos contribuyendo a la degradación del suelo, estudiantes. Hay más ejemplos, colóquenlo. Aquí está su respuesta, estudiantes. Nuevamente, lean el texto. ¿Por qué el suelo es un recurso no renovable? Profe, primero definamos qué es no renovable. Ya sabemos que es un recurso, estudiantes, lo que nos brinda la naturaleza y usamos nosotros para satisfacer nuestras necesidades. Y siempre de forma sostenible, responsable, estudiantes. Muy bien, definamos qué es un recurso no renovable. Recursos no renovables son aquellos recursos naturales que no se pueden cultivar, producir, reutilizar o regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo. Profe, ¿qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que el petróleo es un recurso no renovable, ¿verdad? Profe, pero yo sé que el petróleo se renueva. Muy bien, se renueva, pero para renovarse se demora mucho, pero mucho tiempo. Vamos a imaginar esto nada más, estudiantes, una suposición. En el mundo, diario se consuma 1000 litros de petróleo. Es una suposición, pero la naturaleza produce esos 1000 litros de petróleo en 1000 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Obviamente, con el tiempo, nosotros vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a terminar con el petróleo. Vamos a gastar todo el petróleo que nos está dando la Tierra. A eso llamamos recursos no renovables, porque lo estamos gastando rápido y la Tierra no los está devolviendo de la misma forma, es más lenta. O sea, sí o sí, en un tiempo el petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el suelo es un recurso no renovable? Profe, yo sé que el suelo sí se renueva. Muy bien, ahora pongamos otro ejemplo. Imagínese que en una empresa normal de la agroindustria, todos los años se están produciendo espárrago, espárrago, uva, uva, uva. Todos los días están fertilizando abono inorgánico, abonos químicos, etcétera. Todos los días. Sí, pero si todo eso causa degradación del suelo. Si hay degradación del suelo, obviamente el suelo se va a ir muriendo poco a poco, ¿verdad? Y para volverse fértil otra vez va a tener que pasar mucho tiempo. Es por eso que el suelo ya no es considerado un recurso renovable, sino que se demora en renovar. Y nosotros estamos haciendo que sea infértil rápidamente. Pues constantes, cultivan y cosechan, interviene abonos, fertilizantes, etcétera, todos inorgánicos. Simplemente estamos acabando con la tierra, con el suelo en este caso. Estamos gastando rápidamente. Y ni siquiera dejamos que se renueve por sí solo. Muy bien, entonces van a responder, ¿por qué el suelo es un recurso no renovable, estudiantes? Prácticamente he dicho ya toda la respuesta. Muy bien, ustedes responden. Ahora, estudiantes, la última pregunta. ¿Qué acciones podemos plantear para proteger los suelos de la degradación en nuestra comunidad? Nuevamente, ¿qué acciones vamos a hacer nosotros? ¿Qué harías tú, estudiante, para, para proteger el suelo de nuestra comunidad, para proteger el suelo de la degradación en nuestra comunidad? ¿Qué harías, estudiantes?
Muy bien, esa pregunta es para ustedes. Como dice aquí, ¿verdad? Ahora hazlo tú. Muy bien, estudiantes, espero que este video les haya servido. Nuevamente, este video es gracias a la ayuda de una colega mía, la profesora Ángela. Dejé su correo para que puedan contactarla. Muy bien, estudiantes, me despido y hasta la siguiente clase.